¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa Comunidad Forense. Le damos las gracias a Ultimatum MX por permitirnos estar esta tarde de jueves con ustedes. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado en Derecho por la Escuela Universidad Autónoma de Puebla. También cuenta con la licenciatura en Criminología, la maestría en Criminología y Criminalística y tiene el doctorado en Ciencias Penales, Juicios Orales, por parte de la Universidad San Ángel. Y si sigo diciendo su currículum, no terminamos con el programa y todavía seguimos pendientes de su currículum. Con nosotros está el maestro Álvaro Segovia. Maestro y muy buen querido amigo, bienvenido. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, estimado maestro Sergio. Es un placer. Gracias a todos, cada uno que se conecta. Agradecemos obviamente a Ultimatum MX y es un placer estar en este programa. Gracias por la atención de invitarme. Muy a la orden. No, al contrario, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Sé que tu agenda es un poco apretada, sé que acabas de viajar a un estado vecino de Puebla, pero pues aquí estás con nosotros. El tema de hoy es crimen organizado. Chicos, también las personas que nos están viendo, si tienen alguna duda, por favor, escríbanos para que el maestro Álvaro Segovia los apoye ahí con sus dudas, con sus preguntas, de acuerdo al tema que tenemos el día de hoy, que es crimen organizado. Maestro, crimen organizado, ¿desde cuándo está el crimen organizado en México? Pues mira, estimado amigo, realmente el antecedente del crimen organizado se va a la década de 1940, precisamente en aquellos antecedentes de lo que hoy en día entendemos como cárteles del narcotráfico. Debemos de tener dos visiones muy interesantes respecto al crimen organizado, desde el ámbito legal y desde el ámbito criminológico. Son estudios, unas perspectivas diferentes. La propia Ley General de la Delincuencia Organizada, en el artículo 2, nos determina cuál es la definición de crimen organizado. Es cuando 3 o más personas se reúnen de manera constante en un lugar con un objetivo de llevar a cabo conductas delictivas, y existe un catálogo en el siguiente artículo. Sin más para análisis, debemos determinar que todos estos delitos también se encuentran relacionados en el artículo 19 de la Constitución y el 167 de la Codificación Procesal Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes denominados delitos graves. Ya hubo una reforma. Vamos a 3 años de la reforma y se deben de denominar delitos de alto impacto, estimado amigo. Realmente el crimen organizado tiene una relación muy directa con la delincuencia organizada. Son cosas muy diferentes, que entendamos este punto. Desde el ámbito de la criminología, el crimen organizado, y aquí hay un interesante estudio precisamente de mi estimado amigo, el doctor Héctor Chuncoya Tlautli, expresidente de la Academia Mexicana de Criminología, ya que él determina que es la organización de 2 o más personas para llevar a cabo conductas antisociales. Entendamos algo importante: el crimen es la generalidad y el delito la especificación. Todos los delitos son crímenes, pero no todos los crímenes son delitos, porque aquí es donde viene la confusión. Muchas de las ocasiones el ámbito social se confunde y oye crimen y creen que es porque tiene mayor impacto. Y el problema aquí son los medios de comunicación, que muchas de las ocasiones pues se carece del conocimiento criminológico jurídico y dicen: artero crimen, matóse a su esposa. A ver, espérate. Y no quiero tocar el punto de las palabras inclusivas, por favor. Dejémoslo ahí al lado. Y así varios medios de comunicación. No, a ver, ese delito, ya no existe el parricidio, el infanticidio. Hay que estar al pendiente de los tipos penales. Es un hecho criminal. ¿Qué es un hecho criminal? Una conducta antisocial. ¿Qué es un delito? Este hecho siempre y cuando esté tipificado. Por lo tanto, hablamos de un homicidio en grado de parentesco, que está tipificado. Hay otros crímenes, por ejemplo, yo lo he comentado en muchas sesiones. Veamos a los 10 mandamientos desde el ámbito teológico. Uno te dice: no matarás. Si tú matas, te vas al infierno. Es un crimen desde el punto de vista teológico. Pero también si matas es un tipo penal, hay un procedimiento y obviamente tu mayor sanción es privarte de la libertad. Pero existe otro mandamiento que te dice: no desearás la mujer de tu prójimo.
Es un crimen desde el ámbito teológico, pero no hay carpetas de investigación abiertas por esta situación. Eso es importante, ¿correcto? Así es. Maestro, ¿crimen organizado solo se toca en el tema del narcotráfico? No, por supuesto, claro que no. Aquí hay algo también básico en el ámbito del estudio del crimen organizado, la criminalidad organizada. Precisamente el doctor Erio Gómez Tagle López, en su libro Valdemecum Criminológico, perfecciona para mí la definición de crimen organizado y habla de criminalidad organizada. Se me hace un concepto más amplio. Aquí lo interesante del ámbito criminal o criminológico o de la criminalidad es que el crimen organizado tiene varias ramificaciones de conductas delictivas. El narcotráfico, mal nombrado, es una cuestión, el narcotráfico es un apócope precisamente de la venta de estupefacientes ilícitos. El delito tal cual son delitos contra la salud. Entonces tenemos que empezar a clasificar, ¿no? El crimen, el narcotráfico es una subcultura criminal que precisamente genera mucho dinero a lo que es la delincuencia organizada. Pero fíjate qué interesante. La mayoría de las personas, sobre todo en México, Latinoamérica y aquellos países de habla hispana, incluyendo España, piensan que el narcotráfico es la actividad ilícita que genera mayor cantidad al crimen organizado. ¿Pero qué crees? No. La primera actividad es el tráfico de armas. Existe crimen organizado a nivel internacional y nacional y lo primero es el tráfico de armas. No podrá existir el crimen organizado como tal para cualquier otra actividad si no hay armas. Entonces, eso es lo que genera mucho dinero. Posteriormente, otro delito que también tiene mucho impacto en México, que es la trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Y estos puntos, estas actividades ilícitas generan la mayor cantidad de ingresos al crimen organizado. Venta de armas, trata de personas y ahora sí lo que conocemos como narcotráfico. Pero hay algo interesante. En algunos estados, como en Puebla y otros estados como Guanajuato, existe otra actividad nacional que se llama una subcultura del huachicol. Ajá. Que es el robo de hidrocarburos. Exacto. Y entonces, antes era un delito federal establecido en el Código Penal, hoy en día hay una ley general, que estas obviamente se van al ámbito federal. Y en muchos estados, esta actividad está por encima del narcotráfico. Que entendamos como narcotráfico aquella actividad llamada delitos contra la salud, existe lo que es la siembra, el trasiego, la venta de enervantes o elementos ilícitos, porque recuerda que también hay drogas lícitas. Ajá. Todo aquello que encontramos en los hospitales. Es correcto, y que lleva un control a través de la Secretaría de Salud. De Salud, así es. Hablando de huachicol, tenemos en México una línea que le, ay, se me fue el nombre, que abarca desde Puebla hasta Celaya, ¿no? Sí. Donde encontramos el mayor número de huachicol en México, y eso es lo que ahorita está en México pegando muy duro a la economía federal, muy fuerte. Sí, aquí, perdón, te escucho. ¿Qué tanto impacto ha producido el huachicol en lo que es el crimen organizado? Aquí hay algo muy interesante. Hace 6 años tuve la oportunidad de disertar el tema de delincuencia organizada y subculturas criminales. Y este tema lo diserto precisamente en el estado de Puebla y les comento a los departamentos de seguridad que se estaba creando una nueva subcultura criminal, que en su mayoría conocemos la subcultura criminal del narcotráfico. Entendamos como subcultura aquella que dentro de una cultura ya establecida está inmersa con ciertas características propias de cada quien. Alimentación, es decir, el ámbito de gastronomía, forma de vestir, religión, etcétera. Entonces, en ese momento fui incluso señalado, eso no es cierto, eso no pasa acá en Puebla, ni en México, sino en Timbuktu. Dije, posiblemente, pero llegó el momento en que
Efectivamente, la línea que tú manejas viene desde Coatzacoalcos y Minatitlán hasta Celaya. Es una línea de transportación de hidrocarburos, incluyendo gas natural, que hoy en día, ante el evidente acierto federal, ahí me quedo, acierto federal de cerrar ductos, pero no cierran los de el gas y pasan de guachicoleros a hidroguachicoles, ¿no? Al hidrogas, en este caso, bueno, en este caso es el gas, el que hoy en día se vende. Bueno, que este impacto es muy fuerte. En Puebla existe el llamado Triángulo Rojo, que son una comunidad de municipios que toda la comunidad, hay muy pocas excepciones, es decir, la mayoría se dedica a el ordeñamiento, transportación y venta de huachicol o gas. Supimos el ámbito de Guanajuato, se formó un cártel, el cártel de Santa Rosa. Ahora imagínate ese gran impacto económico en el ámbito de la delincuencia organizada. Entendamos que desafortunadamente la delincuencia organizada es una delincuencia bien estructurada, que tiene un ámbito empresarial, que hay gerentes, subgerentes, trabajadores, etcétera, que si alguien es detenido y sacado de ese ámbito de la delincuencia organizada, otra persona ocupa su lugar y obviamente hacer una estructura financiera ha generado cantidades de dinero exorbitantes. Bajo los números aproximados que ha dado incluso el propio Pemex, se ha determinado que entre el año 2016 al 2018 se generó un aumento de 4,000% lo que son tomas para robo de hidrocarburos. Imagínate, es impresionante. Había una pérdida en Pemex promedio de 56,000 millones de dólares en el 2011. Hoy en día hablamos de más de 300,000 millones de dólares. Por tanto dinero, al menos si tú haces una comparativa con la actividad de la venta de enervantes con narcotráfico, tiene que haber una inversión para ver un producto y hacer una venta. En el huachicol no, solo es ordeñar y el producto ya lo tienes, no inviertes. Pasó de pagar a ingenieros de Pemex, pues es una realidad, para abrir un ducto de $500,000, pasó a 50,000 pesos. Y hoy en día te los abren por 25,000. ¿Qué es lo que sucedió acá? Es una actividad económica. Se da cuenta el ingeniero, se da cuenta el herrero, y dice, eso yo lo puedo hacer. Y ya no necesitas un especialista. Escarbas 2 metros y ahí está tu oro. Entonces, la economía gira alrededor de este tipo de ventas y algo que desafortunadamente sí, en México hay delincuencia organizada, lo sabemos, y yo siempre lo he comentado, la delincuencia organizada está mejor organizada, ¿sí?, que el gobierno federal. Y en México vas a encontrar 3 cosas importantes de la delincuencia del ámbito organizado. ¿Qué está organizado en México? El robo de hidrocarburos como delincuencia organizada, las tandas y el payaso del rodeo. Eso está súper organizado. Entonces, imagínate el impacto económico que ha tenido, ¿no? Alrededor de estas actividades del crimen organizado existen delitos colaterales. Ejemplo, si tú robas hidrocarburo, necesitas transportarlo. No va a llegar el señor que se dedica al huachicol a una empresa, a una concesionaria, oye, dame 3 camionetas. No, no se puede. ¿Para qué? Para mi huachicol. Patrullas, ambulancias, con bidones, Homer, totalmente vacíos porque son adaptables. Entonces, imaginemos eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Obviamente la cuestión de las ventas de armas, porque así controlas el territorio. Entonces, hay mucho dinero, hay poblaciones enteras que han generado un aumento económico enorme, jóvenes llamados menores de edad, que rayar y que niños, niñas y adolescentes contratados por la delincuencia. Ese era un punto también al que quería llegar. Anteriormente veíamos en el crimen organizado, últimamente, los últimos, ¿qué te gusta? El crimen organizado ha ido a acaparar a menores de edad su misma falta, la misma falta
imputar al delito, es más fácil para ellos tener a niños. Claro, la responsabilidad penal toca hacer, ¿no? Respecto a acreditarles estos tipos penales. Hace muchos años, recordemos que estuvo en la investigación de lo que fue el famoso Ponchis, que fue el famoso niño sicario, ¿no? Y que bueno, en Cuernavaca viene toda su actividad, un niño con doble nacionalidad, abandonado por sus padres. Desde el ámbito criminológico haces un perfil del menor, los exógenos que propician la criminal, factor desencadenante y preponderante. Criminológicamente haces un estudio y un perfil para efecto de determinar por qué ese niño terminó a sus 14 años siendo un niño sicario. Al cuidado de la abuela y obviamente no hay un control, falta de educación y sucede esto. Que en ese momento, pues sí, todas las cámaras y todas las luces hacia él. Hoy en día esto está pasando con cientos y miles de niños. En el Triángulo Rojo, desafortunadamente, hay una deserción del 75 al 80% de deserción escolar en secundarias y preparatorias, antes de la pandemia. Porque hay niños que yo, desafortunadamente, jóvenes y niños que he tenido que entrevistar, dada la línea de investigación que yo trabajo, y me han dicho, es que, ¿sabes qué? Yo gano de 30 a 40 mil pesos mensuales, lo que jamás ha ganado mi papá. Y obviamente se hace el perfil de los niños halconcitos o los halconcitos. Niños que ya traen un arma de portación única y exclusiva del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, sí, traen la supermoto o la camioneta. O sea, y dice, bueno, tal vez voy a vivir 6 años, pero voy a vivir como rey y no como güey. Así te lo dicen. Sí. Mi papá gana 1,500 a la quincena, 2,200. Mi mamá gana en el campo 6,000 pesos, pero yo gano 40,000. Es más, yo aporto a mi casa. Y La es una mayor actividad parte de las aportaciones en la casa lo hago yo. Es correcto. Así Entonces es. ya a los 14, 16 años, pues ya niñas pues ya están embarazando de estos nuevos elementos a admirar que desafortunadamente son trastocados por la delincuencia organizada. Hablando en lo que es crimen organizado en el ámbito de narcotráfico, amigo, ¿cuántos cárteles existen en México? Mira, obviamente los cárteles en aproximado 16, 17, constantemente hay divisiones de cárteles a nivel nacional y lo podemos ver, damos el ejemplo del cártel de Sinaloa, que en un momento dado, tomando en cuenta la detención de su líder, hay una división entre el progenitor de lo que es el Chapo y obviamente el famoso licenciado, ¿no? Posteriormente viene un nuevo cártel con una gran fuerza, sabemos, ¿no? Este cártel de Jalisco, Nueva Generación, que tiene diferentes células y que se ha implementado en toda la República. Contrario, obviamente, al cártel del Golfo y algunos otros cárteles que han surgido de menor impacto, pero que defienden sus territorios. Entre ellos te di el ejemplo del cártel de Santa Rosa, que precisamente el elemento principal era la venta de hidrocarburos. Aquí el punto es que si bien es cierto podemos ubicar cárteles determinados, estos también, como toda empresa, se subdividen, se independizan o hacen convenios. Entonces, había cárteles obviamente demasiado fuertes como el cártel Tijuana, cártel de Guadalajara, el cártel de Ciudad Juárez, etcétera. Aquí el punto es que desafortunadamente la multiplicación, en este caso de colaboradores, ha sido mayor. En los últimos 8 años, la contratación de personas en todo aspecto, porque un cártel necesita ingenieros, abogados, necesita arquitectos para sus casas, mecánicos. La contratación directa o indirecta ha permitido que la delincuencia organizada o el crimen organizado sea el quinto empleador a nivel nacional, por encima de industrias como la metalúrgica. Imagínate el impacto. Sí. Por eso hablábamos que hace muchos años uno de los líderes de los cárteles, precisamente Chapo Guzmán, pues era uno de los hombres más ricos del mundo, determinado por Forbes. Así es. Y tocabas hace un momento un tema muy importante. Desafortunadamente en México los cárteles del crimen organizado están mejores armados que nuestros policías. Y aún así nuestros policías hacen el trabajo de combatir esta actividad. Oye, ¿de dónde salen tantas armas?
Pues obviamente lo que te comentaba, ¿no? A nivel internacional, pues precisamente el primer ingreso de la delincuencia organizada o crimen organizado o criminalidad organizada, que se me hace mucho más amplio esta terminología, hablando criminológicamente, pues se genera a través de lo que es el tráfico de armas, ¿no? Y pues de alto poder, precisamente. Entonces, efectivamente, pues el brazo armado de todos y cada uno de los cárteles o células, pues es mayor a los propios áreas de seguridad nacional en México. Vienen las contrataciones, hace muchos años te ponían una manta, ¿no? Te ponían militar, ex militar, policía, ex policía. El cártel fulanito te contrata pagándote 4 veces lo que te pagan, te dan un seguro permanente, aquí no te damos sopas Maruchan, aquí vas a comer bien y nos encargaremos de tu familia. Ahora bien, hoy en día las contrataciones son vía internet, o sea, se ha utilizado la tecnología para recabar, en este caso, a los empleados a través de los empleadores de una organización empresarial ilícita denominada delincuencia organizada. Y comentabas, ¿no? Precisamente, ¿cuándo surge la delincuencia organizada en México? Surge a partir de la década de los 40, se va perfeccionando entre los 70 y 80, y obviamente vemos surgir un cártel muy poderoso como el cártel de Guadalajara. Y obviamente todas estas historias, ¿no? Que desafortunadamente dentro de la subcultura criminal del narcotráfico se determina lo que son narcoseries y películas del narco. Y que te venden esa imagen y tú como ciudadano que no tiene relación directa con la delincuencia, dices, oye, es que yo quiero eso, ¿no? O sea, yo quiero ser millonario, yo quiero tener poder, y muchas de las veces el poder no radica en lo económico, sino el que te tengan miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esta misma subcultura criminal, pues llega un determinado grupo musical, banda, etcétera, a tu ciudad, pues te vistes de sombrero, botas, te pones el cinturón grande y pues te vas con 20 amigos y compras hasta en la bebida, existe la subcultura del narcotráfico, o sea, hay que tomar bucanas para sentirme narcotraficante o sicario, ¿no? Entonces, el gran problema es... La vaquita, ¿no? Claro, gran problema es esta subcultura y cuestión de pertenencia. Para los niños, ahora a los niños pues les venden o pueden descargar juegos, videojuegos, donde se trata de matar policías, que eres un sicario y matas policías. Series como las narcoseries, que te terminan una vida de lujos, de mujeres, de excesos, que tú dices, es que yo quiero ser eso, ¿no? El problema es que cuando eres adulto, pues tienes el libre albedrío de decidir. El gran problema es la relación y la influencia que se tienen con las niñas, niños y adolescentes en México. Y más ahorita que los niños están muy en contacto con las redes sociales, mucho peor. Esa es otra duda, maestro. ¿Qué tanto ha golpeado el crimen organizado esta pandemia? En tu punto de vista, ¿qué tanto lo ha golpeado? Yo creo que más que golpear les ha generado, ¿no? Y te voy a comentar ingresos, por qué. ¿no? Recordemos que mucha gente queda desempleado y al estar desempleado, pues obviamente tú buscas ese ingreso para tu familia. Primer punto. Segundo, la cuestión del ocio. Lo que tenemos controlado de alguna manera es la información de la propia Secretaría de Salud y Hacienda respecto a la venta de bebidas alcohólicas. La bebida de bebidas alcohólicas se incrementa, pero atrás de ello existe el consumo de droga, ¿no? Y por lo tanto, pues accedes a este consumo de droga porque pues un empleado que le iba muy bien, gerente de una empresa, cierra la empresa, no lo liquidan porque obviamente no existe el dinero, cierran las instituciones de impartición de justicia como las juntas de conciliación, entonces el mundo se le empieza a caer a este individuo. ¿Y qué es lo que hace? Primero, pues el consumo de alcohol excesivo. Segundo, tratar de conseguir dinero para sobrevivir. Y obviamente si de manera lícita no lo puedes conseguir, lo mejor que te puedes hacer es el autoempleo. Voy a vender comida, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero el gran problema es que sigues sin generarte algo estable. Pues lo más fácil es dedicarte a la venta, al trasiego o a la siembra o en su momento a la elaboración de cualquiera de los enervantes. Más que pegarlo, disminuir, creo que hubo un impacto mayor respecto a contrataciones, y así le llamamos, y adquisición de nuevos elementos. Así es. Maestro, el tiempo se nos va rapidísimo. Se va rapidísimo, exactamente. Si hay alguna pregunta, no sé, hay los internautas que quieran saber algo. Nos comentaba Braulio Hidalgo, el crimen organizado nunca va a acabar. En Chiapas se está desatando.
Aquí en Chiapas tenemos bueno, hemos sido por muchos años un estado muy tranquilo. Últimamente hemos tenido ahí algunos problemas con algunos cárteles, inclusive la aparición de uno de los cárteles más famosos aquí en los Altos de Chiapas, pero igual yo creo que toda la República Mexicana existe esta cultura, ¿no? No somos uno de los estados que podemos decir estamos libres de esto. También existe el narcotráfico acá, tal vez aquí ha sido un poco más solvente, ha sido un poco más tranquilo, como en otros estados del norte, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Sinaloa, que es uno de los estados que más duro le ha pegado el narcotráfico, porque de ahí han salido muchísimas imágenes de este tema, ¿no? Claro, sin embargo, fíjate, estimado amigo, te voy a comentar algo precisamente de tan bello estado de Chiapas. Aparentemente se puede manejar que no existe la influencia de cárteles o de la delincuencia organizada, pero respecto al narcotráfico. Pero hay un delito muy grave y muy complicado existente en Chiapas que muchas autoridades no han querido reconocer. Y estamos hablando del delito de trata de personas en su modalidad de transportación y en este caso de inmigrantes o de personas. Está súper al 100%. Es la entrada al país por la frontera sur. ¿Qué es lo que...? Perdón. Y ahorita está todo a nivel nacional está volteando a ver a Chiapas porque... ¡Claro! Pero no tenemos ese problema. Pero lo que el gobierno no está viendo, las instituciones de seguridad, es que sí hay mucha relación con la delincuencia organizada. Te voy a decir por qué. Existe la relación directa con una subcultura criminal, ¿sí?, que abarca muchos países, que son los maras. Y los maras colaboran para diferentes cárteles en México, los cuales captan a los inmigrantes, ¿sí?, desde Chiapas, son llevados a través de diferentes rutas, entre ellas la más conocida, la famosa Bestia, pero existen muchas rutas. Pero llegas al norte, de centro norte del país, Tamaulipas, Monterrey, propio Puebla, parte de Veracruz, todo ese trasiego de personas, se generan otros delitos, como son secuestros, ¿sí?, como son trata de personas en su modalidad de explotación sexual, delitos de violación, robo. Entonces, desde ahí es la cuna o la esencia del inicio de esta actividad de la delincuencia organizada, que genera muchos millones de dólares. Que no se ha querido ver es diferente, pero existe este gran problema en una de la actividad, la segunda actividad que mayor ganancia deja de la delincuencia organizada, que es el delito de trata de personas en diferentes modalidades. Otra de ellas, la explotación laboral. ¿Por qué? Porque entonces gente que viene de Centro, Sudamérica, o incluso gente que ha llegado de islas como Haití, son explotadas laboralmente porque no tienen documentos. Y eso es un delito que genera mucho dinero. Así es. Pues maestro, antes de que nos coma el tiempo, sabes muy bien que el tiempo se va volando, es un excelente con estos temas. Igual hacemos público, desafortunadamente por el tema de COVID, teníamos contemplado la realización y lo tomamos de una vez público. Teníamos organizado el Congreso, el tercer Congreso Internacional Jurídico Forense aquí en el estado de Chiapas, en la bella ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para finales de octubre. Desafortunadamente, esta tercera ola de COVID nos ha pegado mucho, también en Chiapas. Yo por ahí sé que también por ahí estuviste un poco enfermo y qué bueno que estás con bien, qué bueno que saliste de la enfermedad. Tienes la invitación formal para el Congreso. Vamos a pasarlo ya con la autorización de la Secretaría de Salud, lo estamos pasando para el mes de febrero, para la realización de nuestro Congreso en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Con un tema también muy importante y ay, se me fue la palabra, súper importante, y más que nada con gente como tú, preparada en los temas. Pues la invitación ya fue hecha para tu participación. Esperamos tener el estado de Chiapas en el mes de febrero, en nuestro tercer Congreso Internacional Jurídico Forense, y te agradezco nuevamente el tiempo que te tomaste para estar con nosotros en este programa. Ya sé que tu agenda es muy apretada, pero
te vuelvo a repetir, el tiempo se nos va rapidísimo. Muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Tú te quieres despedir de la audiencia? Sí, cómo no, estimados amigos, gracias a todos aquellos que se conectaron, que van a ver las repeticiones del programa. Recordemos que obviamente, y tomaré las palabras de mi buen amigo, el doctor Gómez Tagle López, respecto del ámbito de la aplicación de justicia y la prevención, porque la criminología y el derecho pues tienen ese objetivo. Recordemos que una sociedad más segura no es la que más castiga, sino la que más previene. Cuídense mucho, por favor, estoy a sus órdenes, amigo, es un placer. Muchísimas gracias, amigo. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias. Chicos, no se olviden de igual manera, en ABR Criminalística encuentras todos los suministros forenses que necesites para tus prácticas o cuestiones laborales. En Tuxtla Gutiérrez tenemos la sucursal ya también establecida, informes y cotizaciones para insumos y todo lo que necesites en el ámbito forense al 961-359-3129 y también pueden descargar el catálogo en la página de ABR Criminalística en Facebook. Que tengan muy bonita tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en jueves aquí en su programa Comunidad Forense. Muchísimas gracias a Diario Ultimátum MX por permitirnos estar con ustedes. Que tengan muy bonita tarde. Hasta luego.